En este video aprenderemos sobre el uso de las variables y los tipos de datos que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Una variable, primero tenemos que empezar definiendo qué es una variable. Una variable es simplemente un espacio que se reserva en la memoria, al cual se le da un nombre para poderse referir a él después, que nos permite almacenar un valor de un tipo determinado. En C#, las variables son lo que se llama fuertemente tipadas. Una vez declarada una variable como de un tipo en específico, ya no puede asignársele valor diferente al tipo que inicialmente se estableció. Entonces, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. El Visual Studio, el framework de .NET, nos suple algunos tipos predefinidos, que son varios tipos de datos que ya vienen preestablecidos con el Visual Studio, que podemos simplemente empezar a utilizar. Luego veremos que podemos crear también nosotros nuestros propios tipos, pero por el momento vamos a centrarnos en estos tipos básicos. Con las variables nosotros podemos hacer dos cosas. La primera es declararla, que no es más que darle un nombre y especificar el tipo de dato del valor que pueda almacenar. Y podemos lo que se llama asignarle un valor, que es ya darle el valor en concreto que deseamos almacenar. Entonces vamos a primero ver los tipos de datos numéricos. Vamos a declarar una variable numérica del tipo entero. Vamos a empezar con una variable de tipo entero. Para declarar una variable, primero se escribe el tipo de dato que va a poder almacenar la variable, que en este caso va a ser números enteros. Luego se escribe el identificador de la variable. Para este ejemplo voy a colocarle número 1. Bien, con esto ya yo he declarado la variable. He dicho que necesito un espacio para almacenar números enteros y me voy a referir a ese espacio a partir de ahora como número 1. Una vez yo he declarado la variable, puedo asignarle un valor. Simplemente tengo que escribir el nombre del identificador, el signo de asignación, que es el signo de igual, y el valor que le voy a asignar a la variable. En este caso voy a colocar el 12. Esto que me está mostrando aquí, que está en verde, es un aviso de que estoy declarando una variable, pero no la estoy usando en ninguna otra parte más que para declararla y darle un valor. Entonces no se preocupen, que no se trata de un error. Sin embargo, haciendo referencia a lo que mencionamos, a la tipificación de las variables, si yo intento darle un valor, por ejemplo, a esta variable que no corresponde con su tipo, esto sí me daría error. Por ejemplo, ya sabemos que esto permite almacenar números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Aquellos que no tienen punto decimal. Pues si yo trato de introducir un número que tenga punto decimal, vemos cómo me da error. Puede ser cualquier número con punto decimal y me va a dar error. ¿Por qué? Porque no se corresponden los tipos de los valores que estoy asignando con el que espera recibir la variable. Entonces vamos a ver otros tipos de datos. Vamos a ver el tipo char. El tipo char me permite a mí almacenar un carácter. ¿Cuál carácter? Cualquiera carácter o signo del código ANSI. Así que yo, por ejemplo, puedo escribir este carácter, el carácter A, o puedo escribir ahí el carácter arroba, el carácter que yo quiera. Algo importante es que los tipos de datos char, los valores literales que se asignen, deben estar delimitados entre comillas simples. No importa el carácter que yo introduzca, solamente puedo almacenar un carácter. Si yo, por el contrario, escribo más caracteres, eso me va a dar error, porque él solamente puede almacenar un carácter. Entonces, el otro tipo de texto que podemos almacenar es una cadena de caracteres que se llama string en inglés, y esto sí ya puede almacenar textos más complejos. Las comillas dobles se utilizan para delimitar los literales tipo string que podamos asignar. Entonces colocamos aquí, este es mi texto.
Perfecto. También tenemos un tipo de dato especial que se llama bool o dato booleano, que lo que nos permite es definir definir un tipo de dato especial que solamente puede almacenar verdadero o falso. Por eso, por ejemplo, voy a llamar a esta variable como condición, le voy a asignar el valor de true. Una característica especial de las variables es que el valor que inicialmente le damos a las variables puede cambiar con la ejecución del programa, por lo que ahora yo puedo simplemente cambiarle el valor a esa misma variable y decir que condición ahora vale false. Y todo esto lo podemos hacer simplemente a través del operador de asignación. Algo que no les he mencionado es que inicialmente hicimos la declaración y luego le asignábamos un valor a la variable. Sin embargo, en estos ejemplos a continuación se declaró la variable y de inmediato se le asignó un valor. A ese proceso se le llama inicializar una variable. A la hora de definir la variable se crea también se le asigna, el valor que va a almacenar. Entonces, hay una palabra reservada especial en C# que se llama var, que nos permite que sea el compilador que determine el tipo de la variable. Así, por ejemplo, yo declaro una variable numérica y puedo decir que esta variable le estoy colocando el nombre numérica. Vamos a colocar otro nombre para que no se me confundan. Valor, por ejemplo, un valor, yo puedo asignar un valor que sea decimal sin problema, pero también puedo asignar un valor entero sin problema. También puedo sustituirlo por un texto sin problemas, porque el valor, el tipo de dato de la variable va a determinarse en tiempo de ejecución de acuerdo a esta asignación que acabamos de hacer. Ojo, una vez ya yo le he asignado un valor, ya esa variable se va a comportar como una variable del tipo de dato que yo le haya asignado, por lo que ya cuando yo vaya a asignarle nuevamente un valor, el valor que va a recibir tiene que ser también de tipo string. De lo contrario, me estaría dando un error, me estaría lanzando una excepción. Por ejemplo, si le asigno un número. Entonces, esto es una breve introducción de cómo podemos declarar las variables, cómo podemos asignarle un valor, cómo podemos asignarle valores, inicializar valores en las variables que declaramos. Pero además vimos que existen varios tipos de datos predefinidos que nos pueden servir para manipular los datos que vamos a cargar en nuestras aplicaciones. En el próximo video estaremos viendo ya la entrada y salida de datos en nuestras aplicaciones de consola. Estaremos utilizando variables y otras estructuras que vamos a ver en el próximo video, que nos van a ayudar a realizar programas de mediana complejidad. Eso es todo por este video. Hasta la próxima ocasión. Recuerda suscribirte a mi canal y compartir. Con esto estarías colaborando mucho con el canal.